Bienvenidos a nuestra cuarta y última clase de teología, Teología 4. En esta clase de Teología 4 estaremos estudiando tres doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana, como lo son la teología o la doctrina de la Iglesia, los ángeles, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos, y estaremos concluyendo esta clase con la doctrina sobre la escatología o la enseñanza de los tiempos finales. Hemos pasado un maravilloso tiempo a través de todo este año, a través de Teología 1, Teología 2, Teología 3 y llegando a Teología 4, estudiando las doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana. Doctrinas que nos ayudan a cada uno de nosotros a entender aquellas creencias básicas que Dios quiere que tú entiendas, que tú conozcas, porque de lo que tú crees depende cómo tú te comportas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la doctrina o teología sobre la iglesia, que en términos teológicos se dice la eclesiología. ¿Qué es la palabra eclesiología? La palabra eclesiología se compone de dos partes, eclesia o eclesio, que significa iglesia, logía, que significa estudio. Eclesiología, estudio o doctrina de la iglesia. Ahora leía los otros días, se cuenta que un hombre le preguntó a un sencillo carbonero y le dijo, ¿qué crees tú? A lo que el hombre respondió, yo creo lo que cree mi iglesia. Bueno, ¿y qué cree tu iglesia? Pues respondió el carbonero, mi iglesia cree lo que yo creo. Bueno, ¿y qué creen tú y tu iglesia? Le dijo el otro hombre ya un poco molesto. Y le contestó el carbonero también un poco molesto, yo y mi iglesia pues creemos lo mismo. Es increíble y interesante cómo muchas veces muchos cristianos no saben ni siquiera qué es lo que creen. Saben lo que es la iglesia en cierto sentido porque se les ha enseñado desde pequeños por tradición. Pero no entienden lo que realmente la palabra de Dios, la Biblia enseña referente a esta maravillosa institución que Jesucristo fundó y que compró con su propia sangre. A continuación, comenzamos este curso entendiendo los detalles de esta maravillosa doctrina, la iglesia. Comenzamos esta clase entendiendo las definiciones y fundación de la iglesia. Como introducción diremos que se habla mucho de la iglesia, pero ¿qué es la iglesia en realidad? Con frecuencia hay mucha confusión respecto a la iglesia. Desde el principio mismo de este curso, vamos a dejar bien claro, vamos a dejar por sentado tres cosas importantes. Tres cosas que nos las enseña el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, donde nos enseña que la iglesia no es un edificio material. Sí, no es un lugar donde se reúne la gente. No es un edificio material, la iglesia es un edificio espiritual. También dejaremos por sentado una segunda cosa. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos enseña que la iglesia tampoco es una denominación. Existen tantas denominaciones y divisiones, ramas diferentes del cristianismo en el mundo hoy en día, pero la iglesia no es una denominación, es una familia. Primero, no es un edificio, es un edificio espiritual. Segundo, no es una denominación, es una familia. Tercero, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 nos dice que la iglesia no es una organización, como lo vemos muchas veces en el mundo. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo. Dedicaremos el resto de nuestra clase el día de hoy para definir la palabra iglesia y poderla entender bien con detalle y recordar algunos detalles en cuanto a su fundación. Vamos a comenzar por entender qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene y se deriva de la palabra eclesía en el idioma griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra eclesía era una palabra para describir una asamblea de ciudadanos. No era para describir un edificio,
con una campana, con una cruz. No, era para describir una asamblea, un grupo de personas, de ciudadanos. Y hasta podía tener connotaciones políticas. En otras palabras, cuando se reunían políticos y llamaban o convocaban una asamblea, lo hacían con el propósito político, pero también se le llamaba una eclesía o una iglesia. Todo lo que significa es asamblea. Se aplica a cualquier reunión o asamblea de personas. Por ejemplo, lo podemos ver en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 19, versículo 32, 39 y 41, en donde la palabra de Dios nos lo dice de esta forma en referencia a las reuniones o a las asambleas. Por ejemplo, en el versículo 32 del capítulo antes mencionado, podemos ver donde dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, o sea, la asamblea, la eclesía, la iglesia, estaba confusa. En el versículo 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, también menciona la palabra en griego eclesía, que era una asamblea, una reunión, un grupo de personas que se reunían con un propósito específico. En el versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En otras palabras, cada vez que se menciona la palabra asamblea, se escribe la palabra eclesía, convocación, un grupo de personas que se reunían con diferentes propósitos, pero el propósito con el que se reúne la asamblea de creyentes, que al estar reunida la asamblea de creyentes es la iglesia o la eclesía, que suena en su pronunciación muy similar a la palabra iglesia, eclesía, iglesia. Es el lugar o es el grupo de personas que se han reunido, en este caso, con el propósito de estar juntos para adorar, para exaltar, para glorificar el nombre de nuestro Dios, para estudiar juntos la palabra. Por eso el Señor Jesucristo mismo lo dijo en una ocasión, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En otras palabras, nosotros somos la iglesia. Ahora, el uso de la palabra eclesía en la traducción del Antiguo Testamento al griego, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, Israel había sido esparcido por muchas naciones. Muchos de los judíos esparcidos perdieron la lengua materna y hablaban y leían solamente el griego. Como habían perdido la lengua materna por haber sido esparcidos por tanto tiempo, obedeciendo a esta realidad, alrededor del año 250 a.C., se hizo una traducción del hebreo al griego, ya que muchos de ellos era lo único que hablaban griego y escribían y leían griego. Entonces se hizo la traducción del Antiguo Testamento y la palabra ahí se produce la palabra Kaal como la palabra eclesía en esa traducción, que significa nuevamente convocatoria a una asamblea o el acto de reunirse en asamblea. A veces se usa en un sentido religioso, por ejemplo, en Deuteronomio 9:10. Ahora, en muchos lugares, muchas iglesias o denominaciones o religiones, se dice que la iglesia es un lugar específico que está situado en un lugar específico, tiene su sede, tiene todo esto. No, eso no es la iglesia. La iglesia es donde están los creyentes. Es el lugar donde estás tú con un grupo de personas reunidas con un propósito específico. Ahora, el uso espiritual de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento tenía un uso espiritual. Por ejemplo, en capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25, se refiere a toda la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares. Se le refiere a la iglesia de dos formas, como la iglesia a nivel universal y como la iglesia a nivel local. Así que el uso espiritual de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento era claro, donde podíamos ver la iglesia a nivel mundial. Que de hecho, cuando decimos iglesia a nivel mundial,
Si lo dijésemos en otro idioma, como es el idioma latín, por ejemplo, la palabra latín para universal, para sorpresa de muchos, es la palabra católico. Católico significa universal. Cuando nosotros hablamos de la iglesia universal de Cristo, o sea, la iglesia a nivel mundial, de todos los tiempos, de todos los lugares, en todo el mundo, es la iglesia universal, a nivel universal, o la iglesia católica. Esto, por ningún motivo o circunstancia, debe de ser confundido con la iglesia católica romana. En otras palabras, ¿pertenece usted, entendiendo esto, podría usted decir que usted pertenece a la Iglesia Católica? Sí, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, mas no a la Iglesia Católica Romana. Y cuando digo pertenecemos a la Iglesia Católica, me refiero a que pertenecemos a la Iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel universal, de todos los tiempos, en todos los lugares, en todo el mundo. ¿Podemos entender bien eso? Espero que esté claro. Pero también el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo una referencia a las asambleas o congregaciones de creyentes de las iglesias locales. O sea que la iglesia está a nivel universal en todo el mundo, donde quiera que hay cristianos, grupos de cristianos, esa es la iglesia. Pero también hay iglesias locales, locales que se encuentran en ciertos lugares específicos de una ciudad. Cuando el Nuevo Testamento menciona la iglesia, la mayor parte de las veces se refiere a la iglesia local, porque es la iglesia donde todo creyente puede con facilidad reunirse, ser parte de. Ahora, vamos a hablar de la fundación de la iglesia. Cristo mismo fue quien prometió fundar la iglesia y lo dijo en forma futura, la primera ocasión que lo mencionó. Eso se encuentra en Mateo capítulo 16, cuando él estaba conversando con los discípulos, específicamente con Pedro. Y cuando estaba conversando con todos ellos, él les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, Pedro, tu nombre es Pedro, y de verdad te digo que sobre esta roca, no sobre la roca del nombre de Pedro, pero sobre la roca de la declaración que Pedro había dicho, que él era el Hijo del Dios viviente, que él era aquel que nos venía a redimir. Cuando Pedro reconoció esta verdad fundamental de la vida cristiana, Pedro dijo algo muy importante sobre lo cual Jesucristo dijo, sobre esta roca, sobre la roca de esta declaración, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Ahora, haga notar que la mención de la iglesia en ese pasaje ocupa un lugar secundario en la conversación cuyo tema principal era la persona del Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese era el tema principal de esa conversación. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, tiempo futuro. Todavía la iglesia no existía como tal. Existían las asambleas al estilo del Antiguo Testamento, pero no existía la iglesia como tal después del nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo fue y derramado sobre aquellos cristianos en el libro de los Hechos que veremos en unos momentos. ¿Quién sería el fundamento de la iglesia? ¿Quién sería esa roca? Esa roca sería Cristo, el cual es el fundamento de la iglesia. Y según Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, el fundamento, la roca, si vemos estos versos, la roca es Cristo mismo. Él es el fundamento. Él es la roca sobre que la iglesia sería fundada, sería basada en Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene asegurada la victoria contra las fuerzas del mal. ¿Por qué tiene asegurada la victoria la iglesia sobre las fuerzas del mal? Porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. En Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20,
donde escuchamos aquel pasaje muy conocido y muy frecuentado para hablar de la disciplina en la iglesia, donde dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si nosotros vamos y confrontamos una situación, quiere decir que Cristo está ahí con nosotros. Ahora, el Señor mencionó este pasaje que la iglesia iba a edificar, que la iglesia que Él edificaría sería un lugar de reconciliación y de autoridad delegada. Habría problemas, pero Jesús dio a su iglesia las herramientas para solucionar esos problemas. Nosotros tenemos todas las herramientas habidas y por haber. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder resolver los problemas que tenemos como iglesia. Una iglesia no es perfecta. Hemos sido salvados por un hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia no es perfecta. Muchas personas tienen la tendencia a buscar la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. En toda iglesia vamos a tener siempre luchas y pruebas de diferentes tipos. Una cosa es que la iglesia no sea perfecta. Hay que tener cuidado. Otra cosa es que el liderazgo de una iglesia no esté en pecado. Pero la fundación de la iglesia está relacionada con el bautismo del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, nos indica que el bautismo en el Espíritu introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando tú te conviertes a Cristo, en el mismo momento de conversión, eres bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos los dice con mucha claridad. Nos lo dice en Efesios capítulo 1, por ejemplo. Nos lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, aún mucho más claro todavía, cuando nos dice en los versículos 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean lo que sean, esclavos o libres, todos aquellos que han venido venido a poner su confianza en Cristo, han venido a ser bautizados en el cuerpo de Cristo. O sea que para que tú introduzcas, tu vida sea introducida al cuerpo de Cristo, sucede algo en tu vida que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia especial. No es una experiencia donde tú tienes que hacer algo más o donde tú vas a tener una experiencia sobrenatural. No, simplemente cuando tú entregas con sinceridad tu vida a Cristo, en ese momento Cristo te toma, el Espíritu Santo te bautiza y en ese momento eres hecho parte del cuerpo de Cristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo y crees que no tienes el bautismo del Espíritu Santo, estás totalmente equivocado, porque no puedes ser parte del cuerpo de Cristo sin ser bautizado primero en el Espíritu Santo. Es parte del proceso de tu salvación. Cuando eres salvo, eres bautizado con el Espíritu Santo y puesto como parte del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 5, el Señor prometió que los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia fue fundada ¿cuándo entonces? La iglesia fue fundada el día, Cristo lo dijo en tiempo futuro, yo edificaré mi iglesia, y cuando llegó el momento, ¿cuándo fue? Fue fundada el día de Pentecostés, que todo lo que significa esto es, Penta significa 5, Pentecostés 50 días después de la crucifixión, después de ese momento tan importante en la vida del cristianismo. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, en el día del Pentecostés, el día de Pentecostés nos indica la palabra de Dios que el Espíritu Santo bautizó, sumergió, introdujo a los creyentes en el cuerpo de Cristo y se formó entonces la iglesia. Cristo lo dijo en forma futura, el Espíritu Santo lo ejecutó en ese momento, 50 días después de que Cristo había muerto y había después 3 días resucitado. Hechos capítulo 2, versículo 38 al versículo 41. Más tarde nos dice que se convirtieron 3,000 personas.
Se unieron a la iglesia recién formada. Antes de ese día, la iglesia existía solamente en los planes de Dios. En ese día tan significativo, en la fiesta que celebraba el pueblo de Israel, el día de Pentecostés, cuando ellos ofrecían las primicias de sus cosechas, según Levíticos capítulo 23, se produjo la primera gran cosecha, pero de almas. Los primeros frutos de la obra de Cristo en la cruz se dieron en ese momento. En otras palabras, formamos parte de una iglesia que fundó Jesucristo mismo, de una iglesia que tiene asegurada la victoria porque está fundada sobre la roca. ¿Estamos disfrutando de eso? ¿Disfrutamos de tener esa seguridad en Cristo porque como iglesia pertenecemos a Cristo? Ir a la iglesia no debe de ser de ir a un lugar como un funeral, debe de ser a ir a hacer una celebración misma. Una celebración, mi querido hermano y hermana. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar lo que Cristo hizo por nosotros, porque contribuimos a esa victoria. ¿Y cómo es que contribuimos a esa victoria? ¿Cómo es que tenemos victoria en conjunto e individualmente? El Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otros también entren en este cuerpo que es la iglesia? Ahora, hemos hablado acerca de la iglesia en dos partes. La iglesia como iglesia universal y la iglesia como iglesia local. La naturaleza de la iglesia universal nos enseña lo siguiente, lo que sí es la iglesia universal. Es importante que entendamos esto, y algunos estudiosos de las escrituras nos han dado algunas definiciones o opiniones de lo que ellos pueden decir acerca de la Iglesia Universal. Como por ejemplo, según Barakman, uno de estos estudiosos, dice que la Iglesia Universal es aquel cuerpo de personas que fueron regeneradas y bautizadas con el Espíritu Santo para formar parte de Cristo, de todos los lugares, de todos los países, de todas las etnias, idiomas, nacionalidades. Todo aquel que puso su confianza en Cristo es bautizado en el Espíritu Santo y viene a formar parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Ahora, según Tietzen, en el sentido universal, la iglesia consiste de aquellos que en esta era han nacido del Espíritu de Dios y han sido bautizados por el mismo Espíritu de Dios en un solo cuerpo, esto es, a nivel mundial. Eso es lo que la Iglesia Universal es. Ahora, ¿qué es lo que la Iglesia Universal no es para que no seamos confundidos? En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, perdón, no es la continuación de la nación de Israel. Es importante que los cristianos entendamos que nosotros no hemos reemplazado a la nación de Israel. Dios es fiel, aun cuando muchas veces nosotros no lo somos. Y el pueblo de Israel en muchos sentidos no ha sido fiel a Dios. Sin embargo, Dios no los ha desechado. Dios tiene planes específicos con su pueblo. De hecho, hay ciertas promesas en la Biblia que muchas veces nosotros pensamos que todas las promesas en la Biblia son nuestras. Y no, hay ciertas promesas específicas para Israel. Hay ciertas promesas específicas para la iglesia. Entonces, lo que la iglesia no es el reemplazo o no es la continuación de la nación de Israel. En 1 Corintios 10:32, como lo decíamos anteriormente, en este versículo se nombra a tres grupos distintos. Se nombra a los judíos, se nombra a los gentiles e iglesia. De hecho, la iglesia está formada por judíos y gentiles que cuando vienen al conocimiento de Cristo, vienen a ser entonces parte de la iglesia. Son dos grupos separados, pero Cristo los trae a un solo lugar, y eso es la iglesia en cualquier lugar que estén en el mundo. No es lo mismo el reino de Cristo para todos. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8, nos enseña de que los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿y cuándo establecerás tu reino? Ellos se referían al reino que él establecería para el pueblo judío. Y ellos no entendían lo que realmente estaba sucediendo.
Pero cuando ellos hacían esta pregunta, la pregunta sobre el reino se enfocaba específicamente en Israel y no en la iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, la iglesia todavía no existía. Los discípulos todavía no habían entendido a qué se refería Cristo con esto de que voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, voy a levantar mi asamblea, voy a levantar mi grupo de gente y el infierno mismo no prevalecerá contra él. Ellos no entendían este concepto. Es por eso que ellos hacen esa pregunta en Hechos capítulo 1. ¿Cuándo establecerás el reino, Señor? Porque todavía no habían entendido lo que iba a hacer la iglesia. En Mateo capítulo 24, versículo 14, a través del tiempo, durante el tiempo de la tribulación, será predicado el evangelio del reino. O sea que será anunciada directamente la venida del rey. Ahora, en la era de la iglesia, se predica el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia que ofrece salvación a todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. ¿Dónde? En todo lugar, en todas partes del mundo, a través de toda la historia de cualquier etnia, de cualquier nacionalidad, lenguaje, no importa. Si usted acepta a Cristo como su Señor, recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, usted viene a formar parte de la iglesia a nivel mundial o universal. Ahora, ¿cuál es el carácter distintivo de la iglesia universal? La Iglesia de Cristo es una entidad totalmente diferente y distinta a las otras entidades espirituales establecidas por Dios, aunque tiene relación con ellas. La Iglesia universal no está totalmente separada del nuevo pacto. De hecho, en Hebreos capítulo 10, versículo 14 hasta el versículo 18, nos dice que por medio de la sangre Jesús hizo un nuevo pacto con Israel. Por medio de su sangre, Jesús hizo un nuevo pacto con Israel. Pero en 2 de Corintios 3:6 nos dice que la iglesia participa de ese nuevo pacto. Nuevamente, Dios no se ha deshecho del pueblo judío, simplemente los ha puesto en una pausa para que nosotros podamos venir, ya que Él vino a ellos y ellos le rechazaron, mas a todos los que le han recibido, que han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Es importante entender entonces que las bendiciones que son prometidas por Dios a Israel son bendiciones para Israel y no para la iglesia. Y hay bendiciones que son para la iglesia y no son para la nación de Israel. Ahora, la iglesia, a nivel universal, no está totalmente separada del reino de Cristo tampoco, que cuando habla del reino se refiere a la nación de Israel. Cuando habla de la iglesia, se refiere a la iglesia, al grupo de creyentes. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos indica esto, que la iglesia universal no está totalmente separada del reino de Cristo. De hecho, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos dice y nos enseña que la iglesia no es el reino, pero que participará del reino. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 nos enseña que los integrantes de la iglesia no son los súbditos del reino, sino reyes, cogobernadores con Cristo. Es un cuerpo único en su experiencia con el Espíritu Santo, la iglesia a nivel universal. Antes de la fundación de la iglesia, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ninguna persona. ¿Recuerda eso? El Espíritu Santo iba y venía. Siempre descendía el Espíritu Santo sobre algunos para que cumplieran ciertas tareas o ministerios que Dios les había encargado. Tenemos, por ejemplo, en 1 capítulo 10, versículo 9 al 11 y capítulo 16, versículo 14, donde nosotros podemos ver el ejemplo de Saúl que recibió el Espíritu Santo, pero en un momento donde él desobedeció a Dios e hizo las cosas equivocadas delante de Dios, fue abandonado por el Espíritu mismo. Pero en 1 capítulo 12, versículo 13, el Espíritu Santo es el que nos introduce a la iglesia a nivel universal.
es el cuerpo de Cristo al que somos introducidos. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, el Espíritu vive permanentemente en la Iglesia Universal. No se va de nosotros. Ya no viene y va. De hecho, hemos sido sellados, dice el libro de Efesios. Hemos sido bautizados, hemos sido sellados, hemos recibido el Espíritu Santo de forma permanente ahora como iglesia universal. Las obligaciones de la Iglesia Universal para con Jesucristo son bastante específicas, como por ejemplo las obligaciones de la Iglesia Universal como cuerpo, según Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, nos dice que la Iglesia Universal se somete al señorío de Jesucristo. Como esposa, dice Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23, la Iglesia Universal se somete y se sujeta a su esposo y Salvador, Cristo Jesús. Formamos parte de una gran familia a través de todas las edades, en todo el mundo, en toda la tierra. Formamos parte de una gran familia de la fe. No nos vemos como un grupito de personas, sino como parte de millones de todos aquellos cristianos que son nuestra familia en Cristo. Tenemos una gran familia muy extensa en todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Pero no solamente tenemos la iglesia a nivel universal, tenemos la naturaleza de la iglesia local, que todavía las dos son importantes, pero quiero que entendamos una cosa, que la iglesia local tiene una importancia muy especial para Dios y especialmente para nosotros. Así que además de la Iglesia Universal en el Nuevo Testamento, como la presenta el Nuevo Testamento, también presenta a la Iglesia en otro aspecto, a lo que llamamos el aspecto de la Iglesia local. Y dije anteriormente acerca de lo importante de la Iglesia local, porque de hecho el 80% de las veces que la Iglesia se menciona en el Nuevo Testamento, se habla y se refiere a la Iglesia local. Así que el aspecto local de la iglesia es muy importante y debemos de conocerlo muy bien, porque es a una iglesia local a la que nosotros debemos de pertenecer. Ahora, ¿cuál es la definición de la iglesia local? Una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado siguiendo un modelo bíblico de organización con el propósito de llevar a cabo la gran comisión, la edificación y con el propósito de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. La iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar. Todo cristiano debe de permanecer y de pertenecer a una iglesia local. Cristianos profesantes, no podemos decir cristianos auténticos, porque ninguno de nosotros conoce el corazón de otro. Y por lo tanto no podemos saber cómo está el corazón de las personas. Las iglesias locales están formadas por personas que han hecho una profesión pública de su fe en Cristo. Nadie puede cuestionar la autenticidad de la fe de otra persona, al menos que sus obras digan todo lo contrario de lo que dice su boca. Entonces sí podemos cuestionar. Las iglesias locales se reúnen en un lugar determinado, en una localidad, como lo tenemos nosotros, la iglesia, aquella colonia, aquel barrio, aquel establecimiento, lugares determinados de una localidad. De ahí su nombre, iglesia local. Ahora, la iglesia local sigue un modelo bíblico de organización, lo cual se nos expresa en el Nuevo Testamento. Las iglesias locales no es meramente un grupo de cristianos que se reúnen por reunirse. Para que un grupo de cristianos se vea verdaderamente como una iglesia, deben de estar organizados de acuerdo al modelo que se presenta en el Nuevo Testamento. En otras palabras, son varios miembros con varios dones, varias habilidades que tienen y vienen a formar un solo cuerpo y cada miembro es parte de ese cuerpo de la iglesia local.
O sea que son cristianos una verdadera iglesia debe de estar llena de cristianos organizados de acuerdo al modelo que presenta el Nuevo Testamento, con el propósito de llevar a cabo la gran comisión. Si no estamos organizados, si somos una iglesia desordenada, es como que dijéramos el pie está en la cabeza o el ojo está en la rodilla está realmente en el codo, no en la pierna. Una iglesia tiene que estar bien organizada para que funcione bien. Por eso se nos habla que somos el cuerpo y de esa forma vamos a poder llevar a cabo el propósito de Dios para nuestra iglesia en la tierra. El evangelismo, la edificación, y podemos ajustarnos a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. La gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Cristo dijo claramente que id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, he aquí, que vayan y enséñenle todas estas cosas y estoy con ustedes hasta el final. Eso se lo dijo a ellos, que la iglesia local lleva a cabo esa gran comisión, evangelizando, haciendo discípulos. Son procesos que toman un tiempo, que toman una vida. No puede ser a la iglesia universal. La iglesia universal somos los creyentes de todos lados, pero en la iglesia local es donde te edificas. Es donde vienes a ser parte de. Vienes a ser parte de un grupo con un objetivo, con una visión, a hacer discípulos, discipulándolos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, dijo el Señor Jesús. En otras clases iremos viendo algunas de las pautas de doctrina y de conducta del Nuevo Testamento fijado en la iglesia local. Por ahora quiero concluir por hablar acerca del carácter distintivo de la iglesia local. ¿Cuál es el carácter distintivo? Cuando una iglesia es local, una iglesia es local cuando ¿qué? Cuando está limitada, por ejemplo, a lugares específicos, ya sea ciudades, como primero, por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Efeso, la iglesia, ciudades específicas, la iglesia de Filipo, Filipenses, ciudades específicas, provincias, la iglesia de Galacia, estaban en provincias, la iglesia de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, las casas, se reunían en casas, como por ejemplo en Romanos capítulo 16, versículo 5 versículo 5 y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, se reunían en las casas. Era la iglesia a nivel local, estaban limitadas a lugares específicos, pero también están limitadas a grupos étnicos específicos, una iglesia en español, una iglesia de India, una iglesia de personas árabes, una iglesia de blancos, y así sucesivamente está limitada a grupos étnicos específicos en algunas partes del mundo. En otras partes del mundo donde vemos diversidad, entonces es una cosa preciosa ver la diversidad de personas en la iglesia. Pero en algunos lugares está limitada a grupos étnicos específicos. El carácter espiritual de la iglesia local. En nuestra definición decíamos que las iglesias locales están formadas por cristianos profesantes, entre los cuales pueden haber algunos que no son ni siquiera creyentes, solo son profesantes. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, las iglesias locales tienen el carácter eminentemente espiritual. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 nos dice que la iglesia local es la iglesia de Dios. Debemos de notar que este calificativo no solo se aplica a la iglesia local de Corinto, sino a cualquier iglesia en cualquier lugar de Dios. Significa que la iglesia local proviene de Dios y le pertenece a Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 16, la iglesia local es la iglesia de Cristo. Quiere decir que la iglesia local tiene como fundamento y cabeza al Hijo de Dios. Es la iglesia de Cristo. Noten una cosa, en el Nuevo Testamento nunca aparece la expresión la iglesia del Espíritu Santo. ¿A qué se debe esto?
Esto se debe a que si bien el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en la iglesia, nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, nos da dones para que los pongamos en práctica en la iglesia de Cristo. Su papel principal es exaltar a la persona y la obra que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Somos una iglesia cristiana, no somos una iglesia espiritiana. El Espíritu Santo trabaja en conjunto para poder exaltar el nombre y la obra de Cristo. En el Salmo 19, versículo 14, encontramos tres expresiones que nos sirven para ilustrar lo que es la base de nuestra iglesia local. Son palabras como, por ejemplo, Señor, roca, redentor. ¿Qué nos dicen lo que Dios y lo que Cristo es para nuestra iglesia local? Con todos los defectos que nuestra iglesia pudiera tener, sin embargo, somos la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo. Hemos sido redimidos por el Señor y estamos sobre el fundamento eternamente firme que es la roca, que es Cristo, nuestro Redentor. Señor nuestro, roca sobre la que estamos establecidos, Redentor, que nos ha salvado. Es una bendición poder entender esto acerca de qué es la iglesia. Y por eso el día de hoy hemos visto la definición de lo que es la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuándo fue prometida por Cristo? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue establecida? ¿Cómo es que somos una iglesia a nivel universal, pero a nivel local? ¿Y cómo es que todo creyente realmente es importante que sea parte de una iglesia local donde va a ser enseñado, edificado, discipulado para poder crecer y ser un cristiano maduro en Cristo? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición, como siempre, poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. Vamos a continuar creciendo en la palabra de Dios. Esa es mi oración por ustedes. Bendiciones.